Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, amados hermanos, tengan muy buenos días. Hoy nos acercamos a uno de los capítulos más transformadores de toda la Escritura que hemos leído, Romanos. Acabamos de leer Romanos 12. Después que hemos terminado ya de decir de los devocionales de 11 capítulos donde el apóstol Pablo explica con profundidad la gracia, la salvación y la misericordia de Dios. Ahora nos confronta con una pregunta inevitable: ¿cómo debe vivir alguien que ha sido alcanzado por tanta misericordia? Romanos 12 no es una teoría espiritual, es un llamado radical a una rendida y renovada contracultura. No nos invita simplemente a creer distinto, sino a vivir distinto. Tómate un momento, respira profundo y permite que el Espíritu Santo use esta palabra no solo para inspirarte, sino para transformarte. Y lo que hemos leído, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Aquí Pablo no comienza con un orden, sino con un ruego. No apela al miedo, sino a la misericordia, porque muchos vemos, ¿no?, que apelan al miedo, meten miedo, como se dice a la congregación, como si dijera: mira, todo lo que Dios ha hecho por ti, ahora responde a ese amor. Presenta nuestros cuerpos como sacrificio vivo. No es un evento de un solo día, es una decisión diaria. En el Antiguo Testamento los sacrificios estaban muertos. En el Nuevo Pacto Dios nos pide algo más difícil, un sacrificio que vive, que siente, que lucha, que decide ser sacrificio vivo. Implica poner en
en el altar nuestros pensamientos, emociones, planes, heridas, sueños y pecados. Es decir, a Dios Dios no solo quiere que me salve, Él quiere gobernar mi vida, quiere gobernar tu vida. Y luego Pablo añade, no os conforméis a este siglo. El mundo constantemente intenta moldearnos y hacerlo como normal el pecado, ¿verdad? Eso lo vemos diariamente. Relativiza la verdad y glorifica el ego. Pero el reino de Dios opera de otra manera, mis amados. La transformación comienza en la mente, cuando Dios renueva nuestra mente, nuestra manera de pensar, mejor dicho, nuestra manera de vivir, cambia inevitablemente. Entonces ya no vivimos por impulsos, sino por discernimiento, no por presión, sino por convicción. Ahora en Romanos 12, del 3 al 8, Pablo nos advierte contra uno de los mayores peligros espirituales, tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Mis amados, la humildad no es pensar menos de ti, pensar correctamente de ti, conocer que todo don proviene de Dios y que ninguno es para exaltación personal, sino para edificación colectiva. Somos un solo cuerpo con muchos miembros, nadie lo tiene todo, pero todos tenemos algo. Cuando comparas tu don con el de otros, pierdes de vista tu asignación. Cuando desprecias tu función, debilitas al cuerpo entero. Dios no reparte dones al azar. Él deposita capacidades específicas con un propósito eterno. La pregunta no es ¿qué don tengo?, sino ¿estoy siendo fiel con lo que Dios me confió? En Romanos 12:9 vemos que el amor no debe ser fingido. El amor sea sin fingimiento, dice Pablo. Esta frase es una confrontación directa, no un amor de palabras, no un amor condicionado, no un amor conveniente. El amor genuino aborrece el mal, mis amados, y se aferra al bien. Ama sin doblez o sin doble intención, vamos a decir. Sirve sin buscar aplausos. Permanece fiel incluso cuando no es correspondido. Pablo describe una vida cristiana marcada por el fervor espiritual, la constancia en la oración y la esperanza en medio de la tribulación. No es una fe cómoda, es una fe perseverante. Cuando el amor de Cristo gobierna nuestro corazón, dejamos de vivir centrados en nosotros mismos y comenzamos a ver las necesidades de otros como oportunidades divinas. Bendecir en lugar de reaccionar, hay veces reaccionamos conforme a lo que nos hablan, ¿no? Romanos 12, 14, 18 dice, bendecid a los que os persiguen. Estas palabras desafían nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Lo natural es que nos defendamos, justificarnos, vengarnos, pero el reino de Dios no nos llama a eso, nos llama a una respuesta sobrenatural. Bendecir no significa aprobar el mal, sino negarnos a permitir que el mal nos transforme, es decir, no dejemos que nos contamine, que nos ensucie nuestro corazón. Cuando bendecimos, rompemos cadenas espirituales, sanas tu corazón y reflejas el carácter de Cristo. Pablo nos invita a vivir en empatía, llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan, a dejar la soberbia, a caminar en sencillez, a buscar la paz, siempre que dependa de nosotros. La madurez espiritual se evidencia más en cómo reaccionamos bajo la presión que en cómo adoramos cuando todo va bien. Ahora, no debemos avergonzarnos. Cuando leemos el 12 del 19 al 21, no debemos avergonzarnos de vosotros mismos. Esta es una de las pruebas más profundas de confianza en Dios. Renunciar a la vergüenza es declarar a Dios, confío en que tú eres juez justo. Responder con bien cuando recibimos mal no es ser débil, es poder espiritual, es dejar que Dios pelee nuestras batallas que nunca nos correspondieron.
El mal se propaga cuando respondemos con mal, con más mal, pero se detiene cuando alguien decide actuar diferente. Es que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo. Recordemos que eso lo sabemos de memoria. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero ¿cuánto de verdad y cuánto de eso ejercemos? No seas, mi amado, vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Esto no es solo una frase inspiradora, es una estrategia del reino. Romanos 12 nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos cada día. Es una invitación a rendirnos completamente, a amar auténticamente y a responder como Cristo. Que hoy podamos decirle a Dios: aquí está mi vida, como sacrificio vivo. Renuévame, transfórmame y úsame para reflejar tu gloria. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, hoy rendimos nuestra vida delante de ti. Renueva nuestra mente, purifica nuestro corazón y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a amar como tú amas y a vencer el mal con el bien. Te lo rogamos, Señor. Queremos ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén.